misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Como siempre es un honor y un privilegio compartir este espacio, la palabra de Dios, con cada uno de ustedes que se unen en nuestra sintonía. Vamos a orar y vamos a presentar el programa de hoy en las manos del Señor, dando gracias a Dios por su cuidado, su protección durante toda la noche y por concedernos un nuevo amanecer. Buen Dios, Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, tú eres el Dios que sustenta nuestra vida. Queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad de poder abrir nuestros ojos a un nuevo amanecer. Gracias, Señor, por cada oyente que se une día tras día a esta programación, a esta cadena de oración. Queremos agradecerte, Señor, por tu cuidado. Queremos agradecerte, Padre, por tu protección, por la victoria que tenemos en Cristo, la fortaleza que tú nos has dado, la gracia y la sabiduría, el amor. Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y eres lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Gracias, Señor. ¿Cómo no reconocer esto? ¿Cómo no adorarte por tus proezas y maravillas? Si todo lo que tú has hecho es bueno. Bendito eres por siempre y para siempre. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, saludamos a toda nuestra audiencia que cada mañana se une a esta programación matutina. Antes de entrar al tema que tenemos en el día de hoy, tengo pendiente aquí saludar y felicitar a la hermana Alicia y su esposo. Ellos están de aniversario de bodas. Están cumpliendo 44 años de casados. Así que muchas felicidades para ellos. Nos escuchan siempre desde Colombia. Un abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga y que cumpla su propósito en ustedes. Ella está pidiendo oración por su hija Melissa para que el Señor pase su mano sanadora, ya que ha estado con problemas respiratorios, pero Dios es su médico, su sanador. Bien, vamos de inmediato al tema que nos atañe en el día de hoy. Nosotros vamos a iniciar un estudio, obviamente de la palabra de Dios, basado en la palabra de Dios, que también nos comparte el pastor hermano Carlos Llambés en su libro 7 disciplinas espirituales para el hombre. 7 disciplinas espirituales para el hombre. Y vamos a iniciar hoy este libro. Y quizá usted dice, bueno, pero que eso es para el hombre, no para la mujer. Sí, se puede aplicar también, porque son
disciplinas espirituales que son tanto para el hombre como para la mujer. No importa, son disciplinas que Dios establece para todo creyente. Y estaremos tocando algunos temas como son la presencia del Señor, su palabra, la oración, el ayuno bíblico, la adoración al Señor, también la iglesia local, el servicio, la evangelización, etcétera. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestros pastores que nos acompañan, el pastor Néstor Aponte y el pastor Freddy, que siempre están ahí con nosotros. También nuestro hermano Hernán Castillo, que por razones de salud hoy no podrá estar conectado con nosotros. Oremos al Señor. Hay muchos hermanos que están enfermos. Anda un virus gripal muy fuerte que ha afectado gran parte de los hermanos de la iglesia de pastoreo. Hay muchos hermanos que están enfermos con este virus y hay que cuidarse y tratar de aumentar sus defensas. Bien, Pastor Néstor, Dios le bendiga. Adelante, buenos días. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, mis amados hermanos. Hoy estamos para comenzar este estudio acerca de las llaves, o mejor dicho, de la, ajá, de las disciplinas espirituales para el hombre. Sí. Este mismo hermano ha escrito otro también que es disciplinas espirituales para la mujer. Pero como decía hermano pastor Jonathan, es aplicable totalmente para la mujer creyente, no solamente para el hombre creyente, es para todos. Porque la palabra de Dios es una. Uh-huh. Sí, y realmente cuando hablamos de las disciplinas espirituales, estamos hablando acerca de cosas que tenemos que nosotros hacer para estar en conformidad con lo que dice Dios en su palabra y cómo nosotros vivir una vida mejor para la gloria de Dios. Sí, y esta mañana queremos introducirnos con el libro, por qué este libro, por qué las disciplinas espirituales, y sentar las bases para después estudiar el primer capítulo. Amén. Y las bases tienen que ver bien con respecto al Evangelio. Correcto. Sería Eh, bueno, Néstor, definir. Yo sé que muchos hermanos ya lo saben, pero quizás hay otros que no están muy claros con relación al significado, a la definición de la palabra disciplina. Muchas instituciones, principalmente en el área deportivo, en el área de la milicia, se usa mucho esta palabra disciplina. ujú. Pero ¿qué es una disciplina? Sería bueno definir esta parte para arrancar de ahí. ¿Qué usted entiende, Néstor, por lo que es una disciplina? Em, la disciplina es como una instrucción y entrenamiento, como dice etimológicamente la palabra. La disciplina viene con respecto a lo que, cómo hacer cosas, cómo nosotros eh, prepararnos para lograr un objetivo. Cuando tenemos una disciplina, tenemos ciertas cosas que hacemos y ciertas cosas que dejamos de hacer para poder lograr
los objetivos que nos hemos planteado. Sí. Como decía el hermano Pastor Jonathan, un atleta tiene que ser disciplinado. Ujú. ¿En qué sentido? Él no puede comer todo lo que quiera. Sí. Él no puede dejar de hacer algunos ejercicios para ponerse en forma, para cuando llegue, ya sea el juego que va a tener, o ya sea, en el caso de los boxeadores, la pelea que va a tener. Nosotros practicábamos, por ejemplo, baloncesto cuando estábamos jóvenes. Y recuerdo que me levantaba antes de las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana, caminaba bastante. Y cuando llegaba a la cancha de baloncesto, el entrenador nos tomaba y empezábamos a hacer ejercicio, Ujú. empezaba a disciplinarnos, empezábamos a tratar con nuestro cuerpo para que cuando llegue el momento del juego, nosotros estuviéramos en forma, Es de- estuviéramos capacitados para realizar esa función que queremos. es decir, que Y- también la disciplina eh, implica constancia. No es que usted va a hacer un ejercicio un sábado y nos vemos el próximo sábado. Y quizá un sábado sí, un sábado no. Sino que cuando hablamos de disciplina, esto implica persistencia, constancia, rigurosidad, rutina, ¿verdad? Algo que se hace continuo y que se es persistente en esto. Muchas personas no logran ciertos objetivos por falta de disciplina, Ujú. porque no son constantes, no son persistentes en lo que hacen. No han creado una rutina en lo que hacen. Entonces por eso no avanzan, ¿verdad? Entonces, esa palabra disciplina es muy amplia, no solamente tiene que ver con la organización, el orden, sino también tiene que ver con la constancia y la persistencia en lo que nosotros hacemos. Adelante. Mi hermano Pastor Freddy está también con nosotros. Él puede añadir algo más también. Sí, la disciplina, tomando como punto de partida esto, es un hábito. Es un hábito que lleva a generar una serie de prácticas que nos lleva y nos impacta o nos afecta todo lo que es nuestro estilo de vida y nuestra personalidad. Por ejemplo, hay hábitos. Pienso mucho en los hábitos que el Señor Jesucristo tenía. Hábitos que parecen implícitos en la medida que nosotros vamos conociendo las escrituras. Vemos que habían hábitos que Jesús hacía. Uno de ellos, Jesús oraba con las escrituras en mente. El capítulo 17 de Juan, por ejemplo, cuando Jesús está orando, la oración más larga registrada en los evangelios, está allí, San Juan 17. Jesús está orando por sus discípulos y entre las cosas que está orando, él cita el libro de los Salmos. Cuando dice, Padre, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, pensando en, en lo que había pasado con Judas Iscariote, quien había pues traicionado a Jesús y hizo la muestra de esa traición aquella noche donde en el contexto de la Santa Cena, dice que Satanás entró en él y Judas sale para ejecutar lo que posteriormente sucedió. Pero Jesús tenía la disciplina de orar, pero lo hacía con teniendo en mente las sagradas escrituras. En el momento que incluso llega la tentación, en Mateo capítulo 4, Jesús puede enfrentar aquella tentación como hombre, porque eso fue como hombre que lo hizo. Y lo hizo teniendo en mente la palabra de Dios, porque también había una disciplina en él de memorizar lo que ellos podían escuchar
mientras estaban en la sinagoga o en el templo, en los momentos de cultos, recordando la palabra. Y estas son disciplinas, cosas que uno se hace hábitos y se lo hace con la intención eh, de vivir para Dios. Porque estas disciplinas espirituales no tienen otra cosa, sino que vivir para Dios, conformarnos a la imagen de Jesucristo. Eso es una disciplina, un hábito. Y los hábitos, sin lugar a dudas, requieren dedicación. Correcto. Me gusta esa palabra que tú utilizas de hábitos, porque para llegar a desarrollar un hábito requiere de una práctica. Cuando tú realizas una labor continuamente estás haciendo lo mismo, esto llega a convertirse en un hábito. Y los hábitos, cuando hay un hábito en ti, tú te puedes incluso hasta mudar de, de lugar, ¿verdad? Irte a otro país, a otro lugar, y continúa con ese hábito porque ya tú lo creaste. Eh, por eso es la importancia de nosotros instruir también a nuestros hijos en estas disciplinas para que ellos vayan formando un hábito, porque ya después de grande, cuando crean ese hábito desde pequeño, después de grande, eso se queda enraizado en lo más profundo de su corazón. Mm. Los hábitos crean compromiso. Eso es una realidad. Los hábitos crean compromiso. Yo me llegó a la mente hace esta madrugada. A uno le llegan muchas cosas a la mente, gracias a Dios que son cosas buenas, que no son cosas malas. Me llegó a la mente esta madrugada un video que vi hace años, hace muchos años, donde había un jovencito de 12 años tocando un instrumento de una forma magistral. Muchas veces dice, wow, qué inteligente. Es lo que uno piensa muchas veces, pero es cuestión de hábitos. Sí, Los japoneses tienen la costumbre de hacer las cosas en base a ciertos hábitos de práctica. y disciplina, ¿verdad? Ujú. Sí, Disciplina para llegar a hacer esto. Eh, sí. eh, Y eso es lo que nosotros, incluso en la vida como creyentes, exactamente lo que Dios nos pide. Lo de Jesús, tomando como a Jesús como nuestro modelo. Lo de Jesús, eso no fue algo que vino así, ¿cómo diríamos? Néstor, tradúceme a la carambola. A la Eh, suerte. a la, a aven- la suerte. a la aventura, sí. Sí, no llegó así a la suerte. Se ve que tú mencionaste algo, Jonathan, involucrar a nuestros hijos. Sí. Y cuando tú mencionas eso, vemos que los papás de Jesús, José, de quien poco se habla posteriormente, muchos entienden que María enviudó y por esto no se veía José en los días finales del ministerio de Jesús. Pero vemos sí que José y María, su madre, tomaron muy en serio las enseñanzas de Deuteronomio capítulo 6, cuando habla de instruir a los hijos en el camino, al acostarte, al levantarte, porque el que Jesús pudiese utilizar las escrituras, no tan solo para vivir como un hombre de Dios, que eso fue lo que pasó con él durante su vida ministerial, su vida física, personal en este mundo, sino también para ser el tipo de predicador que fue este hombre. De tal forma que la gente en Israel se admiraba, decían que se admiraban de su doctrina, Ujú. hablaba con autoridad y su enseñanza era tomada por la gente del pueblo y era sopesada o era comparada con las enseñanzas de los rabinos, hasta el punto que el mismo Nicodemo, un líder de Israel, va y le dice, Rabí, sabemos que Dios está contigo, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él, porque Sí. habían sido impactados por las enseñanzas, pero es algo que es obvio. Los padres de este joven habían contribuido a que haya en él este tipo de disciplina, sin Sí. lugar a Y dudas. era un mandato muy claro del Señor hacia los padres de repetir a sus hijos
las Sagradas Escrituras, se las repetirás andando por el camino, al acostarte, al levantarte, la pondrás en los postes de tu puerta, en tus puertas. O sea, era como algo continuo para que ellos no olvidaran. Y fíjate que la repetición es una de las herramientas didácticas. Cuando tú repites lo mismo, tú te lo aprendes, ¿verdad? Te lo Correcto, aprendes a tal punto que es difícil que se te olvide. correcto. Yo entiendo que tal vez es una de las cosas que muchas veces nosotros pues nos controla y decimos no tengo tiempo, pero es la repetición, Ujú. meditar en las escrituras. Esto se convierte en un hábito y este hábito nos, nos lleva a tener compromiso, donde podemos nosotros, sin lugar a duda, como el que está en el gimnasio, el que va a levantar pesas, que procura, si no todos los días, dedica días específicos para ejercitarse. Y la cuestión está que todo en la vida, absolutamente toda disciplina, requiere hacer un hábito de lo que hacemos. Esfuerzo, Aún, requiere esfuerzo. Eso es sí, así. señor. Bien, Amén. entonces, mi hermano Néstor, que nos comente un poquito lo que nos trata el hermano Yambés en este libro, Carlos Yambés, de 7 disciplinas espirituales. Amén. Como el hermano Pastor Yambé comienza, dice, lo más importante o primero para comenzar con las disciplinas espirituales, tenemos que poner las bases. Y lo primero es saber qué es el Evangelio. Nosotros sabemos que los que nos oyen saben lo que es el Evangelio, o por lo menos han oído acerca del Evangelio. Pero también tenemos una audiencia que quizás no sepa lo que es el Evangelio o está buscando de una manera eh, más clara de cómo llegar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El verdadero Evangelio son las buenas noticias, como dice el pastor Jan B., que nos anuncian que Dios salva a los pecadores. El ser humano es pecador por naturaleza y está separado de Dios y sin esperanza alguna para remediar la situación que tiene en sí mismo, la condición de pecado. Sin embargo, Dios ha provisto los medios para la redención de sus criaturas y este medio está en la muerte, sepultura y resurrección del Señor y Salvador Jesucristo. Y como nosotros todos sabemos, y si no lo sabemos, lo sabemos ahora, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias. Y exactamente qué tan buenas noticias son las que tenemos nosotros que saber. Bueno, primero debemos conocer las malas noticias. La mala noticia tiene que ver con que el hombre cae en desobediencia a Dios en el jardín del Edén y la Biblia señala que cuanto el pecado entró al hombre el pecado entró al mundo por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres, por tanto todos somos pecadores. En el huerto del Edén, la mujer comió del árbol que se le dijo y le dio a su marido. Y el hombre fue responsable de lo que hizo la mujer, porque él tenía que parar a la mujer y enseñarle, instruirle a la mujer que lo más importante era la obediencia a Dios. Pero nuestra carne, como es enemiga de Dios, porque no se sujeta, como dice en Romanos 8:7, a la ley de Dios, ni tampoco puede, permite que esto pase. Somos pecadores
todos somos pecadores, por tanto todos necesitamos esa buena noticia. Necesitamos el Evangelio, necesitamos a nuestro Señor Jesucristo para que nos libre del pecado, porque el hombre ha tratado de buscar todos los medios para estar bien con Dios. Y vienen las obras, vienen las cosas que hacemos, queriendo agradar a Dios con ellas, queriendo ganarnos un pedazo en el cielo, pero al cielo no se va haciendo las cosas que hacemos diariamente. Pero, y es bueno recalcarlo, el que tiene el Evangelio, el que conoce del Evangelio, va a hacer cosas que no hacemos o que no hicieron o que no hacen las personas pecadoras alejadas de Dios. Mm. ¿Eso quiere decir que somos no pecadores? No, eso no quiere decir que no somos pecadores. Eso quiere decir que por la gracia de Dios, Dios nos ha dado de su espíritu para nosotros luchar contra el pecado que hay en nuestras vidas. Y es por esto que tenemos que tener una disciplina y ver cuáles cosas debemos hacer y cuáles cosas no debemos hacer en nuestra vida para hacer nuestra vida más grata a Dios. Y ahí empezamos a ver lo que es una santificación progresiva en nuestra vida. Pastor Néstor, Sí, me gusta esa parte que tú mencionas, de que el hecho de que una persona esté en Cristo no significa que no va a tener luchas contra el pecado remanente. La palabra del Señor enfatiza que los que están en Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La diferencia, como tú mencionabas, es que aunque somos pecadores, pero no somos esclavos del pecado. Romanos 6 habla acerca de esto, ¿verdad? Porque el que hace pecado, dice Cristo, es esclavo del pecado. Y el que practica el pecado es del diablo. Entonces no somos practicantes del pecado, aunque tenemos lucha contra el pecado y somos pecadores por el pecado remanente, pero ya no somos llevados por nuestras pasiones, nuestros deseos. Otro punto importante que tú mencionabas con relación al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio, en una definición clara y sencilla, es buenas noticias. Pero también Pablo, en Romanos 1:16, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por Amén. eso no hay otro Evangelio, porque él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio no solamente es una buena noticia, el Evangelio también es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pastor. Yo quiero expresar algo con relación a esa parte de lo que ustedes están hablando del Evangelio. Porque yo recuerdo que había muchas cosas que cuando iniciamos en la vida como creyentes, había muchos esfuerzos que yo en lo particular hacía, eh, queriendo trabajar con debilidades, pecados, fracasos que uno en la vida ve y eso lo vemos todos los cristianos. Si nosotros preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es nuestra mayor batalla para crecer espiritualmente? Y esto es un asunto que tanto hombres como mujeres, esto es propio de nosotros, de cada ser humano que quiere crecer. Nuestras mayores batallas está precisamente con trabajar con pecados que son debilidades y que en su tiempo se convirtieron en hábitos en la vida nuestra.
y cómo nosotros pudimos vencer ciertos males o hábitos para luego procurar perfeccionar nuestras vidas a la luz del Evangelio. Es simplemente entendiendo que el Evangelio crea un vínculo, una relación entre el hombre y Dios. Anuncia el Evangelio un mal que en otra vida que es el pecado, pero anuncia en Cristo que nuestros pecados encuentra perdón en la persona de Jesús. De manera que todo lo que es el Evangelio gira en torno a la persona de Cristo. De hecho, estas disciplinas espirituales son prácticas de la vida diaria de cada verdadero creyente que nos va a llevar a crecer espiritualmente, pero al mismo tiempo a vivir una vida donde glorificamos a Cristo en las cosas que hacemos. Ningún hombre, mira lo interesante de esto. Y esto, los hermanos y los amigos que están oyendo, es bueno que lo tomen bien en cuenta. Cuando vemos, por ejemplo, el capítulo 4 del Evangelio de Juan, de que Jesús está hablando con la mujer samaritana, Jesús trata con aquella mujer y le dice que Dios el Padre está buscando adoradores verdaderos, verdaderos adoradores. Y en ese contexto Jesús se le está diciendo a aquella mujer porque hay adoradores falsos. Aquella mujer le dice que ellos habían adorado en aquel monte y Jesús se le pone en claro la perspectiva. Para que una persona sea un adorador verdadero, tiene que tener una relación con Dios. Y Mm, esta relación con Dios llega como resultado de la obra del Evangelio en la vida de esa persona. Hay un vínculo. El Evangelio nos vincula con Dios, mm. nos vincula con Cristo. El Evangelio nos traza, nos muestra hacia dónde debemos caminar y cómo debemos hacerlo. Si no hay una relación con el Evangelio de Cristo, evidentemente no podremos tener hábitos de practicar este tipo de hábitos. Leer las Escrituras es un asunto que un verdadero cristiano lo hace porque quiere conocer la mente de Dios. Pero si el Evangelio no ha impactado su vida, realmente no tendrá ningún interés en hacerlo. Sí, Tener vida de oración es un asunto que viene como resultado de nuestro vínculo con Dios, gracias a la obra del Evangelio. Si no existe este vínculo, sin lugar a dudas no podemos practicar y no podemos ver a Cristo como vencedor en la vida nuestra, ayudándonos y bendiciéndonos a adoptar esto que vamos a ver a partir de hoy como hábitos de la vida cristiana para crecer en gracia y parecernos o ser semejantes a la persona del Señor Jesucristo. muy bien. Antes de pasar con el hermano Néstor, me gustaría compartir esto que dice el pastor Carlos Llambés. Dice que mediante el Evangelio, a través del poder de Dios, aquellos que creen en Cristo no solo son salvados del infierno, sino que de hecho les es dada una nueva naturaleza. Segunda de Mm. Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, hay un corazón cambiado, un nuevo deseo, una voluntad, una actitud que los lleva a buscar más de Dios, que se manifiesta en buenas obras. Este es el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros por su poder. Las obras nunca son el medio para salvación, pero sí son la prueba, la evidencia de que somos salvos. Aquellos que son salvados por el poder de Dios siempre mostrarán ese fruto de la salvación por medio de una vida transformada que vuelve a tener comunión con Dios y vive en obediencia a lo que el Señor ha establecido en su palabra. De hecho, cuando nosotros oramos y oramos por alguien, decimos, Señor, sálvalo, Señor, cámbialo, Señor, transfórmalo, Señor, perdónalo, dando a entender que el hombre no puede autoperdonarse, el hombre no puede autosalvarse, Mm. el hombre no puede autoliberarse, necesita un Salvador, necesita
un libertador. Y ese libertador se llama Jesucristo. Entonces él dice, aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y, y esa libertad llega al hombre a través de su glorioso evangelio, que es Amén. poder de Dios para salvación. Amén. Ade- Amén. En ese mismo sentido, cuando acabaste de leer lo que decía el pastor Jan B., él menciona al doctor Donald Whitney y dice el doctor Donald Whitney, hablando del mismo libro, dice, las disciplinas espirituales se derivan del evangelio, no están divorciadas del evangelio. Con la práctica correcta, las disciplinas espirituales nos adentran a las glorias del evangelio de Jesucristo, no se alejan de él como si hubiéramos avanzado a un nivel superior del cristianismo. El evangelio es el ABC. Ahora entremos, dice él, en las cosas realmente profundas de Dios, las disciplinas espirituales. Ellas solo nos llevan a una comprensión más profunda del evangelio. Y como él cita al doctor Packer, cuando él dice, la iglesia no necesita innovación. La iglesia lo que necesita es volver a lo que está en la Biblia, en especial al Evangelio. Amén. La ignorancia sobre Dios, ignorancia tanto de sus caminos como de la práctica de la comunión con Él, está en la raíz de buena parte de la debilidad de la iglesia en la actualidad. Necesitamos purificar el agua doctrinal que consumimos y estar más satisfechos con la verdad eterna, siempre con Cristo en el centro. Desde el principio no estuve dispuesto a permitir que ningún libro, dice él entre comillas, que yo escribiera, no contuviera el Evangelio. El Evangelio es el centro de la vida de nosotros realmente. El Evangelio es el centro de la vida cristiana. El problema es que muchas veces no llevamos el Evangelio en nuestro corazón, en nuestra vida, como una forma diaria de vivir. Y me gustó mucho cómo el pastor Sugel en el día de hoy, en el día de ayer, mejor dicho, estaba predicando acerca del libro de los Hechos y él decía lo que hacían los discípulos. ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Qué es llevar el evangelio a las personas? Y él decía, el llevar el evangelio no es dar el testimonio de nosotros. Ah, no, que yo era una persona de esta forma, aquella persona era de esto, de aquello, y el Señor me ha cambiado. No, 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 eso es bueno, porque nadie ha dicho lo contrario. Pero ese no es el evangelio. Ese no fue el evangelio que los apóstoles en el libro de los Hechos empezaron a predicar. Ellos no empezaron a decirle, no, que yo era esto, que yo era aquello. No, 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 no. Eso es lo que ven las personas alrededor de nosotros. Ellos predicaron el verdadero evangelio, que es poder de Dios, como dice en Romanos, el apóstol Pablo, poder de Dios para salvación. Y solamente se puede predicar el evangelio con el Espíritu Santo. Sí, Y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Y es por esto que nosotros debemos tener disciplina en nuestra vida para poder proclamar la verdad del Evangelio, que no es la verdad de nosotros, porque muchas personas están equivocadas. Y dicen, no, yo voy a evangelizar y empiezan a hablar de ellos. Empezamos a hablar de nosotros. No, 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 no es hablar de nosotros, porque el que va a convencer a ese hombre no somos nosotros. El que va a convencer a ese hombre, a esa mujer que oyen en la palabra que nosotros estamos predicando, es el Espíritu Santo. Entonces, los discípulos del libro de los Hechos, como decía el pastor Sugel, tenían que esperar. ¿Esperar a qué? Esperar hasta que viniera el Espíritu Santo a sus vidas
para poder aplicar ese evangelio. Amén. Ellos esperaron, y eso es parte de la disciplina, y eso lo vamos a ver a través del transcurso del estudio de este libro. Sí, y más en este tiempo donde hay tanta confusión religiosa, nosotros debemos presentar el Evangelio, y cabe mencionar también de que el Evangelio tiene como centro la obra de Cristo. Si tú no presentas a Cristo, no estás presentando el verdadero Evangelio. Pablo dice, no es que haya otro Evangelio, no, sino que hay algunos que os perturban, que quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y Pablo en Gálatas 1:6 en adelante menciona de que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, dice que sea anatema o decir maldito. No es que haya otro evangelio, hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo. Sin Cristo no hay evangelio. Es como presentar esa buena noticia, ese intercambio que hizo el Señor, el justo por los injustos. El plan eterno de Dios se cumplió en la obra de Cristo, donde Cristo fue ese cordero inmolado como lo vio Juan. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo, ustedes recuerdan cuando llegó aquel evangelista Felipe a la ciudad de Samaria, dice que él les predicaba a Cristo. Y muchos de los apóstoles, este era el mensaje que ellos portaban. Esta era la palabra que ellos daban. No podemos dejar de hablar, de decir lo que hemos visto y oído, porque ellos habían presenciado esto. Primera de Juan dice que lo que hemos oído, lo que palparon nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, el verbo tocante al verbo de vida, esto nosotros lo anunciamos, lo proclamamos. Ellos eran portavoces, ellos eran megáfonos de un mensaje de esperanza, de salvación, de fortaleza para otros. Adelante, mi hermano Freddy. A ver, ciertamente la mala relación con Dios es el resultado de un mal entendimiento del Evangelio. Cuando Pablo llega a Tesalónica, dice que él daba gracias a Dios de que cuando oísteis la palabra de Dios, la oíste como es en verdad la palabra de Dios, la cual opera en vosotros los creyentes. Y esta palabra que él menciona allí es el evangelio con el que él llegó allí predicándole a aquella gente. Recientemente alguien me pregunta que cómo puede revitalizar su iglesia, que cuáles programas yo les recomiendo, que cuáles actividades deben ser introducidas. En fin, porque muchas veces queremos ver una iglesia crecer espiritualmente o en número a través de programas que queremos introducir. Podemos introducir cualquier tipo de programa que quisiéramos a la iglesia y el resultado que veremos no será el más efectivo. Sin embargo, cuando nosotros observamos, por ejemplo, tomando como punto de partida el libro de los Hechos, ese capítulo 2, entre los versos 42 al 47, menciona algo allí que llama la atención por lo que dice. Dice que los creyentes perseveraban, un hábito, una costumbre, una disciplina. Perseveraban en el partimiento del pan, en las oraciones y en las palabras o la enseñanza de los apóstoles. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. El asunto siempre es evidentemente el Evangelio de Cristo. Si entendemos cómo Dios presenta su Evangelio y lo entendemos en la forma que Dios lo presenta,
donde Cristo es que se lleva la gloria, donde el hombre es humillado y el hombre es rescatado en esa humillación para la gloria de Cristo. La vida de cada creyente, la vida mía, la vida tuya, la vida de todos, crecerá la imagen de Cristo en la medida en que nos vayamos sometiendo a todo lo que el Evangelio presenta, cómo debemos conducirnos. Si hay esta relación, si hay este vínculo del Evangelio, realmente nosotros podemos ver disciplinas espirituales satisfactorias. Y si alguien no es cristiano y está escuchando este tema, que es un tema que genera evidentemente para cristianos, pero alguien no lo es, sepa pues que para poder ver estas cosas que nosotros estamos planteando, necesita ir a Cristo y pedir a Cristo que le conceda tener una relación con Él, una relación que es vinculante con el Evangelio que la palabra de Dios presenta. Amén. 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 Como dice el autor, es importante señalar que nuestra identidad cambia una vez que entramos en una relación con Cristo. La vida parece ser como un rompecabezas donde Cristo debe ser la primera pieza y la última. Realmente, sin el Evangelio no podemos hacer nada. Y cuando el Evangelio llega a nuestros corazones, es porque el Espíritu Santo aplica el Evangelio a nuestros corazones. Entonces, nosotros, en todo lo que vamos a hacer, es importante ver todas las disciplinas que debemos tener y no lo vamos a poder lograr sin la ayuda del Espíritu Santo. Y como decía el hermano Pastor Freddy, realmente no es hacer actividades, y son buenas las actividades en la iglesia, ¿eh? No me malinterpreten. No estamos diciendo que no estamos de acuerdo con preparar un retiro de jóvenes, un retiro de matrimonio, preparar una cantata navideña, preparar cosas, actividades para llamarla a las personas. Eso es bueno, pero sin el Espíritu Santo en el medio, sin el Evangelio aplicado por el Espíritu Santo, por más cosas que hagamos, no vamos a crecer a la medida de Cristo. Podremos crecer en número, pero Dios no nos llama a crecer en número. Dios nos llama a crecer en vida, en nuestra vida espiritual. La calidad de vida de nosotros. Y me ha gustado mucho porque yo crecí en una iglesia donde no se sabía lo que era eso, de que grupo pequeño. Y el sistema y el, y el concepto de grupo pequeño me ha llamado mucho la atención porque lo que vemos no es formar un grupo para que una persona dirija y ya se acabó. No, 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 no. El concepto es uno llevar a otra persona con la disciplina de uno, que ella pueda tener esa misma disciplina y ver en nosotros a Jesucristo como en nuestro diario caminar. Cuando nosotros predicamos el Evangelio a una persona, lo que hacemos es llevarlo de la mano para que ellos me vean a mí y vean en mí a Cristo. Y a medida que ellos van a mirar en mí a Cristo, ellos van a crecer. Y cuando ya ellos tienen ese evangelio aplicado por el Espíritu Santo, ellos van a hacer lo mismo que yo le hice a él, van a hacer lo mismo para otra persona. Y ahí viene la multiplicación, pero multiplicación en disciplina, multiplicación realmente en un crecimiento espiritual a la altura de un varón perfecto.
a la altura de una persona que por compromiso personal va a llenar estas disciplinas. Ujú. Hermanos, Sí, amén, amén. Bueno, solamente nos resta orar. Hemos llegado ya a la parte culminante. Solamente estamos en la introducción del tema, ¿verdad? fue en el prólogo. En el prólogo. Así que vamos ya para el próximo lunes, si Dios quiere, a continuar con este tema de las disciplinas espirituales. Vamos a dejar al pastor Freddy para que ore al Señor y encomiende nuestra vida delante del Señor en oración, pidiendo su bendición en este día, que nos guarde y que nos libre de todo mal. Adelante. Amén, Padre. Nosotros agradecemos la gracia que tú nos concedes de ser impactado por el Evangelio. Ciertamente el Evangelio, tu palabra indica que es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y esta salvación que el Evangelio oferta es para relacionarnos contigo. Y gracias te damos, porque esta misma gracia del Evangelio nos lleva también a poner en prácticas disciplinas que tú tienes en tu palabra, para que nosotros, poniéndola por práctica, podamos ver nuestra vida creciendo a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesús. Tú conoces la vida de todos nosotros, los que estamos estudiando el tema, los oyentes a través de esta transmisión que están oyendo este tema en diversas partes del mundo. Y tú conoces que necesitamos de tu presencia, necesitamos de ti para poder llevar a cabo esta tarea de ser semejante a la persona de Cristo. Por esto te rogamos, ayúdanos. Ayuda a que nuestras mentes sean renovadas, que nuestro corazón pueda asimilar las enseñanzas del Evangelio, para que nuestra voluntad sea doblegada para poner en práctica todos estos recursos de las Escrituras, para que nuestras vidas sean semejantes a la persona de Jesús. Ayúdanos que a través de estos temas nuestra vida crezca y que podamos impactar con nuestro testimonio la vida de otros. Tú eres Dios bueno y por esto te pedimos, glorifícate en nosotros. Ayúdanos a entender y ayúdanos a vivir. Ponemos en tus manos las peticiones de todos y cada uno de nosotros, todo tipo de petición, de salud, de agradecimiento. Toda esta petición la ponemos en tus manos, que tú las recibas y responda a cada una de ellas conforme a tu voluntad y a tu gracia. Gracias por Jonathan, gracias por Néstor, gracias Señor por nuestro hermano Hernán, gracias te damos. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Néstor. ¿Algunas palabras finales ya? Sí, eh, seguimos orando al Señor por, por este tema y en parte de la introducción del libro, como el pastor Jan B. dice que en la introducción, la necesidad de una relación íntima con el Señor. Y la relación íntima con nuestro Dios es algo que nos debe llevar a nosotros a tener disciplina en nuestra vida. Quisiera sí, terminar con leyéndole algo que el pastor Jan B. dice en la introducción. Dice él, ¿te has puesto a pensar que el Señor decidió que su espíritu mora en ti? Eso es emocionante. Quizás lo sabes de forma intelectual, pero no lo vives porque te falta tener una comunión más estrecha con Dios. Decimos que lo amamos, pero no lo vivimos con la emoción que requiere ese amor
y mucho menos lo compartimos a los demás. Algunos han señalado que lo más importante es tener un testimonio que respalde lo que creemos, y estoy completamente de acuerdo, pero también es importante vivir lo que creemos con entusiasmo y pasión. En nuestra vida cristiana debe haber un equilibrio entre nuestras creencias más profundas y la emoción que nos produce vivir lo que predicamos. Eso nos debe llevar a comunicar ese mensaje con nuestro testimonio y con la pasión de nuestro amor por nuestro Salvador y Señor. Realmente, con estas palabras, son las cosas que deseamos y le pedimos a Dios que nos ayude con estas disciplinas y que no hagamos de esto como algo rígido, sino que lo hagamos con amor, porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestros corazones, nos da la fuerza para luchar. Quiera el Señor que cada uno de los que nos acompañan en este programa puedan también tomar esa decisión de luchar, pero no luchar por su propia fuerza, sino rendirse a los pies del Señor Jesucristo y que sea el Espíritu Santo que nos dé la fuerza a todos para vivir una vida que solamente con el Espíritu Santo podemos lograr. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pastor Néstor. Gracias a Pastor Freddy por este tema tan edificante. Gracias a nuestros oyentes por siempre acompañarnos. Así nos despedimos. Que el Señor les bendiga, les guarde. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. 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 Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia. Levántate temprano